Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos nuevamente en IQ Intelectual. El día de hoy tenemos un invitadazo para todos. Nos va a hablar de un tema sumamente importante, además de que también nos platicará de algunas maestrías que también él coordina. Entonces, para que eso lo veamos al final del programa, pero me voy a permitir presentarles al doctor José Manuel Magaña Rufino. Él el día de hoy nos va a hablar del tema limitaciones y excepciones al derecho de autor y me voy a permitir leer su currículum antes de darle la palabra para que todos conozcamos un poco más de él, ¿vale? El doctor José Manuel Magaña Rufino cursó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, además de ser seleccionado por el Instituto Max Planck como representante académico de México en materia de propiedad intelectual. Es árbitro autorizado para dirimir controversias en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, profesor de la maestría en Propiedad Industrial e Intelectual de las Universidades Panamericana y Universidad de los Andes, así como autor de los libros Las marcas notoria y renombrada en el Derecho Internacional Mexicano, Derecho a la Propiedad Industrial en México, Cursos de Derechos de Autor en México y Panorama del Derecho de Autor en México. Actualmente es director de Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Y pues muy buenos días, Manuel. Es un gusto que nos acompañes en IQ Intelectual el día de hoy. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, al contrario, es todo un honor, un gusto estar con ustedes, con tu auditorio. Cintia, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema que se denomina limitaciones y excepciones del derecho de autor, que vale la pena tocarlos un poco también con las nuevas reformas, hacer mención respecto de cómo, si fueron adecuadas, si no fueron adecuadas, y bueno, tocar todos estos temas. Es un tema que no hemos platicado aquí en IQ Intelectual, entonces va a ser sumamente interesante. Por favor, envíenos sus preguntas y aquí las compartiremos con el doctor Manuel. Quisiéramos saber, pues, en primera instancia, ¿cuáles están definidas en la ley como limitaciones y excepciones? ¿Hay diferencia entre ellas? ¿Están en un solo artículo? Lo sabemos para derechos de autor y para derechos conexos. Platiquemos un poco de ellas. Bueno, pues como su nombre lo dice, las limitaciones son frenos o de alguna manera excepciones para los derechos que están constituidos a los autores y los titulares de derechos conexos. Entonces, es importante conocerlo porque se ha hablado a través de las reformas de qué no se puede utilizar recientemente con las nuevas reformas a la ley, pero sí es importante dejar claro que estas limitaciones no se han modificado en las reformas que se hicieron a la ley del derecho de autor y por lo tanto pues hay que conocer en qué casos sí podemos utilizar obras, desde luego que no se afecte la explotación normal, que se haga siempre sin alterar y que se cite siempre la fuente de donde estamos obteniendo esta información o donde estamos haciendo, donde estamos utilizando la fuente primigenia, ¿no? Entonces, si quieres, podríamos analizar cuáles son estas excepciones que vienen establecidas en la ley. La primera de ellas es, desde luego, la cita de textos, siempre y cuando esta cita no se vuelva una reproducción de alguna manera simulada. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, cuando hacemos un libro, cuando hacemos una investigación, pues obviamente citamos otras obras. Y aquí pues sería ilógico que tuviéramos que pedir autorización a cada uno de los autores para estar citando sus obras y pagándoles una regalía. Entonces la ley del derecho de autor mantiene esta excepción a efecto de que cualquier persona pueda utilizar como fuente bibliográfica obras de terceros, insisto, sin alterar la obra y desde luego citando la fuente donde está obteniendo esta información. Esto también es importante que no sea una reproducción simulada. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de una persona que en una escuela, en una, creo que era una preparatoria, pues tomaba fragmentos de diferentes obras, capítulos enteros y hacía una compilación. Entonces ahí ya no estamos hablando de una cita, ahí estamos hablando ya de toda una reproducción de un capítulo de varios autores. Y luego, claro, hacía su compilación y los vendía.
Entonces, esto no es válido. Lo que sí es válido, insisto, es la cita de textos. Otra limitación más es la reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones de actualidad. La ley no nos señala qué podría considerarse como actualidad, ¿verdad? ¿Qué es actualidad? Pero bueno, de acontecimientos de actualidad, siempre y cuando no haya una prohibición expresa por parte del titular de los derechos de autor o de los derechos conexos. Por esto, por ejemplo, vemos que en los programas de Televisa al final aparece prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos, ¿no? Pero si no llega a haber esa prohibición expresa, pues entonces, insisto, se puede hacer una reproducción, es decir, una copia de artículos, fotografías, ilustraciones, comentarios de actualidad, desde luego citando de dónde estamos obteniendo esta información. Aquí yo recuerdo, por ejemplo, el caso de, a mí me gusta mucho el fútbol americano y entonces sigo un blog de fútbol americano y una vez en ese blog pusieron un comentario sobre la selección de jugadores, el draft, y un comentarista de Televisa tomó esa información y la puso en su blog, en el blog de Televisa, desde luego citando la fuente. Porque aquí, insisto, es reproducción de artículos, no de partes. Puede copiarse completamente el artículo si no hay prohibición expresa. Y entonces yo recuerdo que estaban muy enojados y yo les mandé pues un comentario diciendo, señores, si en el futuro no quieren ustedes que reproduzcan su información, pues lo que tienen que hacer es hacer la prohibición expresa en su página de que no autorizan la reproducción parcial o total de sus artículos, porque si no lo hacen, lo pueden hacer, insisto, siempre y cuando no haya alteración y siempre y cuando señalen la fuente. A muchas personas esto les puede interesar, porque a lo mejor si es un blog chiquito, puede decir, oye, mira, un blog de Televisa nos está citando y además está dando la fuente, vamos a tener más audiencia o más personas que quieran entrar al blog. Pero eso pues ya dependerá del titular de los derechos de autor. Entonces, si no hay esa prohibición, yo insisto, puedo hacer esa reproducción de acontecimientos de actualidad, citando siempre la fuente y sin alterar. Otra más es reproducción. Aquí sí la ley señala de partes de la obra. Curiosamente, yo he oído personas que dicen, es que puedes usarla hasta 30 segundos o hasta 15 segundos. La verdad es que no hay un número exacto que podamos decir. Podemos usar la obra, una parte hasta 20 segundos o hasta 25 segundos, porque, insisto, la ley simplemente nos habla de reproducción de partes de la obra. Entonces, yo puedo reproducir partes de la obra para la crítica científica, literaria o artística. Esto es lo que comúnmente se conoce como crestomatía, que por ejemplo utilizaba mucho en programas Patti Chapoy, donde ponía una obra, por ejemplo, de Televisa y empezaba a criticarla, ¿verdad? A hablar sobre ella, pero reproducía pequeños fragmentos de la obra, ¿no? Esto también lo hace Álvaro, creo que es Álvaro Cueva, en Canal 40, él usa mucho, critica series de televisión y entonces pone un breve fragmento de la obra y pone crestomatía, ¿no? Es decir, que está haciendo una crítica de esos breves fragmentos de la obra. Otra limitación más, y esta es muy interesante, es lo que se conoce como copia privada, ¿no? Esto es reproducción en una sola vez y en un solo ejemplar, desde luego para un uso personal y privado y que no haya fines de lucro. Entonces, esto de la copia privada quiere decir que yo puedo hacer una copia para mi uso personal, ¿verdad? Sin que haya, insisto, un fin de lucro. No para un uso, porque mucha gente dice, bueno, yo voy a hacer una copia de un libro y la voy a subir a internet. Ahí ya no estamos hablando de un uso personal. Oye, pero es que no estoy cobrando, no importa. Estás haciendo una comunicación pública y en ese caso ya no aplicaría la copia privada. Pero si yo hago una copia, por ejemplo, yo tengo un libro y hago una copia de ese libro, pues eso perfectamente yo lo puedo hacer. Las personas morales
la ley señala que aplica la copia privada cuando la persona moral tenga fines educativos, de investigación o no haya fines de lucro. Entonces, ¿cómo operaría aquí? Porque esto es interesante, la copia privada. Es decir, las universidades, por ejemplo, podrían tener un ejemplar, ese ejemplar pues ya lo compró la universidad y es de la universidad, y podrían incluso hacer una copia y ofrecerla, pero ofrecerla a sus alumnos, es decir, las bibliotecas, cuando se ofrece a sus alumnos, a sus profesores, estamos hablando de la copia privada, porque es dentro de la misma institución. En el momento que la universidad hace público su contenido, es decir, ya no solamente para alumnos de la universidad, sino lo hace al público en general, creo yo que ahí ya estaría sobrelimitando esta excepción y entonces ya no aplicaría la excepción por uso personal o privado, puesto que estaría compartiendo con gente ajena a la universidad estas obras. Desde luego también hay otras limitaciones en relación a copias para procedimientos judiciales o en una biblioteca para tener un respaldo. Pero otra interesante es reproducción a través de dibujos, pinturas, fotografías, videos de obras que son visibles desde lugares públicos. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer una fotografía del Ángel de la Independencia o puedo hacer una fotografía de un edificio, de la Casa de Bolsa, por ejemplo, o puedo tomar video y entonces yo puedo hacer una reproducción, una comunicación pública e incluso una venta de este video o de esta fotografía o de esta pintura que yo tomo. Aquí hay que ser muy claros que no es lo mismo obras que estén en lugares públicos de obras, que es lo que señala la excepción, de obras que se encuentran en lugares abiertos al público. Es diferente. Es decir, un restaurante es un lugar abierto al público, pero no es un lugar público. Un museo es un lugar abierto al público, pero no es un lugar público. Quiere decir que si yo en un museo quiero hacer o utilizar esta excepción, no lo podría hacer y tendría que pedirle autorización al museo, o al restaurante o a cualquier obra que se encuentre en un lugar abierto al público, no un lugar público. Y desde luego, pues está también en relación con las publicaciones que se hacen para personas discapacitadas y que se hagan sin fines de lucro. Esto también está especificado en la ley. Otras limitaciones que podríamos hablar son también, por ejemplo, cuando en un establecimiento se venden obras, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos ido, por ejemplo, bueno, antes o todavía Mix Shop, por ejemplo, hoy entramos y estamos oyendo música o estamos viendo películas que ahí mismo se venden. Entonces sería ilógico que estuvieran cometiendo una infracción cuando lo que están haciendo, su finalidad precisamente es promover la venta de los ejemplares originales de las obras. Entonces, desde luego, ahí, si no hay cargos de admisión, porque pues lo que se busca no es lucrar con la obra, sino promover la obra para que se pueda comercializar. Esto también es interesante porque a mí me ha tocado ver, por ejemplo, establecimientos comerciales donde venden electrodomésticos, por decir algo, y entonces las televisiones están, para anunciar la televisión, están poniendo una película de Disney, pero ellos no venden la película de Disney. Entonces, ahí sí están haciendo una transgresión a los derechos de autor, porque están utilizando una obra de Disney para promover, o sea, de alguna manera con un lucro indirecto, obtener ventajas para promover la venta de esa televisión, ¿sí? Entonces, hay que diferenciar si yo tengo una tienda y estoy utilizando música o estoy utilizando películas para promover o promocionar la venta de mis productos, estoy obteniendo un lucro indirecto y ahí no aplica esta excepción. La excepción, insisto, aplica cuando ahí se venda el producto. Y desde luego también hay limitaciones en relación con lo que es la ejecución pública. La ejecución pública es cuando hay oyentes, personas, espectadores que están oyendo. Entonces,
hay limitaciones en el sentido de que no se tiene que pagar regalías o no tiene que haber un pago para el autor, cuando en una empresa es causante menor o microempresa, se tienen que dar todas las características. Primero, que una empresa sea causante menor o microempresa, que no haya una retransmisión de la obra con fines de lucro, que no haya un cobro o que no sea parte del atractivo de entrar a ese local, y que el aparato sea un monorreceptor o aparato monorreceptor de los que normalmente se utilizan en los domicilios. Esto también trae unas cuestiones interesantes porque ¿cuál es el aparato que normalmente se usa en los domicilios? No nos aclara, y ahora, pues ya con las televisiones tan grandes que hay, pues ya podría ser una televisión grande, pero yo creo que aquí el espíritu era, como nos ha tocado en muchas ocasiones, que hemos entrado a algún establecimiento y entonces vemos que a lo mejor el cajero tiene su radio, su televisión chiquita y está viendo su telenovela o está viendo una serie o está viendo algo. Pero claro, eso es un uso personal, es decir, no lo está compartiendo, no le está dando un beneficio al negocio. Diferente es cuando el negocio pone bastantes televisiones o pone unas televisiones muy grandes y entonces ya estamos hablando de un lucro indirecto porque ya esa televisión le está dando un beneficio o una ventaja adicional al negocio, ¿verdad? Entonces, para que se dé esta limitación, insisto, se tienen que dar las 4 características: que sea un aparato monorreceptor del que normalmente se utiliza, que sea un causante menor o microindustria, que no haya una retransmisión de la obra y el más importante, que no haya cobro o que no sea parte de un atractivo. Y ahí es donde muchas empresas ya no entran, porque normalmente si yo pongo televisiones para que la gente esté atenta o esté disfrutando el lugar, pues entonces ya empieza a formar parte del atractivo del negocio y entonces ya estaríamos hablando de un lucro indirecto, desde luego. Y bueno, por último, también dentro de las limitaciones, podríamos decir que estas limitaciones son exclusivas para los derechos conexos. Y aquí sí, los derechos conexos, pues son los derechos que tienen los titulares de señales de televisión, los artistas, intérpretes, ejecutantes, ¿verdad?, de una obra. Muchas veces en las obras se requiere de una persona que sea la que le promocione o la que ayude al autor a darla a conocer. Por ejemplo, en una canción, pues el intérprete es el que promociona esa canción y es el que, si es famoso, pues normalmente nosotros vamos a llegar incluso a ligar esa canción con el intérprete, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, mira, esa es una canción de Shakira o esa es una canción de Julio Iglesias, en fin? Ahorita fue como brecha generacional, ¿no? En vez de pensar en Enrique Iglesias, pensé en Julio Iglesias. Bueno, a veces me estoy balconeando mi edad, pero bueno. Pero claro, entonces, a veces el intérprete, pues llega, nosotros pensamos que los intérpretes son los que hacen las canciones. No, ellos interpretan las canciones, ¿no? Y a veces también se piensa, yo tenía un amigo que hacía muchas canciones y que las cantaban, pues, Juan Gabriel cantaba algunas canciones, Joan Sebastián cantaba otras y así. Y luego decía él, mira, los intérpretes son los que se llevan la fama, pero yo los pongo a trabajar a ellos y yo nada más recibo mis regalías cada vez que están haciendo un disco, cada vez que hacen un concierto, porque yo soy el autor de las obras que cantan. Entonces, ahí es donde viene el premio para los autores. Pero volviendo a los derechos conexos, pues insisto, son los artistas, los intérpretes, los que ejecutan, por ejemplo, en una orquesta filarmónica, pues los que tocan los instrumentos, pues son los ejecutantes. También, desde luego, los que hacen videogramas, los que graban los videogramas o los fonogramas.
y los editores de libros, todos ellos tienen derechos conexos. Bueno, pues es válido que yo pueda utilizar estos derechos conexos, insisto también, sin pedir autorización de los titulares de derechos conexos cuando no se persiga un beneficio económico directo. O sea, aquí con que se dé cualquiera de estas causales, yo puedo utilizar los derechos conexos. Que no se persiga un beneficio económico directo, podríamos entonces estar hablando a lo mejor de una asociación civil que no tiene fines de lucro. Cuando se utilicen también breves fragmentos, aunque esa pues ya también existe la prohibición, y cuando haya fines de enseñanza o investigación. Entonces, aquí muchas veces la gente se confunde y dice, oye, todos los fines de enseñanza o investigación es válido que yo utilice los derechos de autor. No, eso solamente los derechos conexos. Los derechos de autor, entramos a la limitación de lo que es la copia privada, que es la reproducción y puesta a disposición, pero de mis, de mis agremiados o de los que son partes de esa institución de enseñanza. No fuera de esa institución de enseñanza, aunque yo lo haga con fines educativos o de investigación. Entonces, básicamente esto sería un panorama general de las limitaciones que no hay que perder de vista, que pese a las reformas que se han hecho en materia de derechos de autor, pues existen estas limitaciones con las cuales nosotros podemos utilizar obras sin necesidad, insisto, de pedir autorización al autor o a los titulares de derechos conexos. Exactamente, y en realidad es que este es un tema sumamente importante porque muchas veces nosotros pensamos, escuchamos y decimos, ah, bueno, si es para una cuestión educativa, lo vamos a poder hacer, si es para la investigación, lo vamos a poder hacer y obviamente siempre llegan las personas y nos preguntan, bueno, pero si nada más es un fragmento, ¿cuál es la cantidad? A veces hablaban que decían, bueno, son 4 líneas, es un párrafo cuando haces citas, cómo es, o sea, y hay muchísimos mitos respecto de esto. Entonces, las limitaciones y excepciones es muy importante porque por lo que hemos escuchado respecto de lo que nos comenta el doctor Manuel, es que trae aparejado el lucro. El lucro es como la principal característica. Si nosotros lo usamos en un negocio, si nosotros lo usamos para llamar la atención y ganar un lucro, ya sea indirecto o indirecto, directo o indirecto, entonces en ese caso es cuando nosotros vamos a tener que pagar una remuneración, ¿no? Pero cada una de estas fracciones tiene sus particularidades y bueno, tenemos muchas preguntas que a lo mejor quisiéramos compartir con el doctor Manuel. Hay muchas preguntas interesantes, entonces voy a empezar a comentarlas. En el caso de las antologías que hacen algunas universidades, ¿entrarían en alguna excepción? Antologías, entendiendo por antología, ¿qué sería? ¿Recopilaciones o...? Sí, yo creo que podrían ser alguna compilación, sí, alguna obra de compilación. Ok, pues lo mismo, ¿verdad? Yo puedo, como universidad, hacer una compilación y esa compilación la puedo poner a disposición de los miembros de la universidad, pero no la puedo vender fuera. Por ejemplo, si hago entendiendo por antología esa compilación de obras y yo la quiero vender, entonces ahí no, porque tendría necesariamente que solicitar autorización a los titulares de los derechos de autor. Pero si yo hago esa copia y la pongo a disposición de los miembros de mi propia universidad o de mi propia escuela, eso es válido porque está dentro de las limitaciones, insisto, mientras sea dentro de la propia universidad. En el momento en que esto ya se haga una comunicación pública o, por ejemplo, hay universidades que ofrecen libros para cualquier persona, ¿no? No solamente para los que son parte de esa universidad, sino que yo puedo llegar y puedo obtener un libro. Entonces, ahí ya estamos hablando que no va dirigido solamente a los que son parte de la universidad o de la escuela, sino que se abre a un público en general. Entonces, insisto, la respuesta sería sí, siempre y cuando sea dentro de la universidad. No podría yo hacer una venta de esos ejemplares, no podría yo hacer
subirlo, por ejemplo, a un portal donde puedan accesar personas a esa obra que no son parte de la universidad, ahí sí se requeriría solicitar la autorización. Claro. Los memes que reproducen un fotograma de una película, para que entren en alguna excepción, tendrían que citar la fuente. Bueno, a ver, es que el meme pues es también una alteración de la obra. Acuérdense que estas excepciones aplican yéndonos a lo básico, ¿no? Que no se afecte la explotación normal de la obra, que se cite la fuente y que no se altere. Y un meme, por autonomacia, pues yo lo altero porque la obra yo le pongo una cara o le agrego, le quito y entonces se está alterando la obra. O sea, a final de cuentas no entraría dentro de esta limitación. En estricto sentido, se tendría que solicitar autorización o en estricto sentido, de acuerdo a las reformas, si yo subo un meme que no le pueda gustar al autor de la obra, podría retirar ese meme del portal donde se está haciendo la comunicación pública, ¿verdad? Ahora, claro, como estamos en la cultura de los memes, pues va a ser también muy difícil, porque además el mismo autor puede haber memes que se hagan que al mismo autor le guste porque se está difundiendo su obra, porque de una manera graciosa se está dando a conocer y puede llegarse a conocer en muchos entornos. Entonces puede ser que el autor lo autorice o puede ser que el autor no le dé importancia, ¿verdad? Porque sabe que es una simple manifestación de cómica, que va muy, muy de la mano con estos tiempos, pero aquí no aplicaría la limitación. Es decir, un autor que se sienta ofendido porque su obra ha sido modificada podría solicitar el procedimiento de pedirle al portal que retire ese meme porque se están violando sus derechos de autor al estar siendo modificada la obra. Perfecto. Ahora imagínense también cuántos memes se suben al día de cada persona, entonces también es una cosa imposible o sea, realmente tendría que ser una afectación a la obra que el autor dijera, oye, realmente no me gusta o que me estén relacionando con esto o no me gusta que se esté haciendo esta exposición grosera de mi obra. Pero realmente yo creo que la mayoría de las veces puede causar gracia o puede ser algo que es parte de estos nuevos tiempos. Pero insisto, si el autor tiene ese derecho y ya no queda solamente para los que hacen el meme. Ya el autor puede decidir si un contenido le puede afectar y puede retirarlo. Claro, y es que en realidad los memes ya se han vuelto el día a día una constante, ¿no? Entonces yo creo que muchas preguntas pues también van relacionadas con Si me estos permite, usos. Cintia, algo también interesante que hay que ver en los memes, porque muchas veces no hay afectación solamente de obras, también hay afectación de la imagen de la persona o de la honra de la persona. Esto tiene que ser, esto es algo muy importante porque si yo hago un meme de un profesor o de un compañero o de una chica y lo pongo de una manera que le puede afectar en su honra, en su imagen, en la percepción que tienen las personas sobre el prestigio, la honra que pueda tener esa persona, pues puede estar afectando, insisto, su honra, su imagen, y esto puede dar lugar a daño moral. Desde luego que aquí hay las excepciones de las personas que son, y ya ha habido inclusive pronunciamientos de la Corte, las personas que son famosas o los políticos, los cuales tienen que tolerar este tipo de críticas, ¿verdad? O este tipo de expresiones, pero no así una persona común y corriente, ¿verdad? Yo no puedo atacar a una persona común y corriente simplemente porque se me hace gracioso y afectar su imagen, porque ahí no puedo alegar derecho a la información en virtud de que realmente el derecho a la información está en cosas que interesan a la sociedad y no en afectaciones privadas, como podría ser si yo ataco a una persona en cuanto a su imagen, en cuanto a su honra. Entonces hay que tener cuidado porque puede
dar origen a una afectación que pueda ser solicitado un daño moral y una cuantificación económica por ese daño moral. Ahora recuerdo, por ejemplo, el caso que fue muy sonado en su momento, se le llamó Lady Coralina, donde era una chica que se iba a casar y parece ser que unos días antes de que se fuera a casar la tomaron, que se estaba, no recuerdo bien, pero creo que estaba besándose con otra persona. Y claro, a final de cuentas este video se subió, el novio ya no se quiso casar con ella, porque pues ya vio esto y además pues, se hizo viral y se sintió muy afectado. Y ella demandó precisamente por daño moral por haber subido este video a quien lo filmó. Y la persona que lo filmó alegaba que lo estaba haciendo con fines informativos y al final la corte resolvió, se fue hasta su última instancia, que la vida privada de las personas no interesaba realmente, no podría ser considerado como un fin informativo o periodístico y por lo tanto condenó al pago de daño moral, que al final creo que terminó bien la historia porque recibió su pago y además al final sí se casaron. Muy bien. No, y eso es sumamente interesante en realidad, porque no sabemos hasta qué punto, como tú mencionas, ¿no? Va a ser acceso a la información y ese es un caso sumamente interesante. Muchas gracias por compartirlo, la verdad es que es muy interesante. Y bueno, un poco retomando, teníamos una pregunta de en qué limitación o excepción entraba la crestomatía, que es algo que ya nos explicaste. Y ahí quizá en particular hablando un poco de las leyendas que mencionas que tienen que tener todos los, bueno, cuando se hacen este tipo de críticas o investigación. Últimamente se ha usado una leyenda que no sé si tú has observado, cuando hace la gente, porque ahorita la gente, por lo mismo de la pandemia y todo, se fueron mucho hacia las redes sociales. Y una de las principales fueron los lives que se hacen en Instagram. He visto infinidad de videos que, por ejemplo, una chica que es blogger y que hace sus rutinas de ejercicio, pone música de fondo. Y la mayoría pone la leyenda de no soy titular de los derechos de autor y no tengo autorización. Y lo que he visto es que la constante señala que ellos tienen la idea de que si tú declaras que no eres el titular y que además no tienes autorización, lo estás usando en un Instagram que no te genera, pues en realidad algo económico, ¿no? No es un lucro directo. Al final lo que te genera son seguidores. ¿Tú consideras o qué opinas de esta leyenda? Digo, a mí me parece bastante cómico que la gente piense que eso ya implica que no hay un uso de derechos de autor, pero ¿hay un uso no autorizado o no? Porque al final un Instagram no te genera, no monetiza y no genera como tal remuneración económica. Claro. Mira, la cuestión es curiosa porque yo creo que ahí, lejos de ayudar, hasta perjudica a la persona, porque entonces es una aceptación que sabe que no tiene los derechos. Exactamente. Entonces ya podríamos estar hablando en los delitos ya de un dolo, ¿no? Se pudiera configurar hasta un delito porque hay un dolo. O sea, ya yo mismo digo, oye, yo sé que esto no es mío y lo estoy usando. Sí. Yo sé que no tengo autorización y lo estoy usando, ¿no? Entonces yo creo que eso, lejos de ayudar, perjudica, ¿no? Ahora, si bien es cierto, para que haya infracciones o delitos tiene que haber un lucro, pero recordemos, y como bien dice Cintia, que este lucro puede ser directo, es decir, que yo obtenga un beneficio por el uso directo de la obra, o puede ser indirecto. Y el uso indirecto es cuando yo obtengo beneficios adicionales en mi portal, por ejemplo, por estar usando este tipo de obras o por estar difundiendo estas obras sin autorización del autor. En este caso que me comentas, si ella se dedica a hacer rutinas de ejercicios con música, pues yo incluso creo que sí hay un lucro directo porque ella cobra por esas clases. Y si no cobrara por las clases, si fueran gratuitas, habría un lucro indirecto. ¿Por qué? Porque el lucro indirecto es un beneficio o ventaja que te da adicional el uso de las obras. Y entonces
esa ventaja adicional sería el tener más seguidores o el que más personas entraran al canal, y eso a final de cuentas se llega a monetizar porque después hay premios por determinados números de suscriptores, o puedo empezar a meter anuncios, o puedo empezar ya a cobrar para que ya no haya anuncios, y entonces indirectamente estoy obteniendo un beneficio con el uso de las obras. Entonces, de nada sirve, y yo creo que hasta al contrario, perjudica el que tú Sí. señales. Y mira, yo creo que es que en Internet estábamos acostumbrados a pensar que era libre, todo lo que estaba ahí es libre, ¿no? Y entonces yo podía usarlo de la manera que yo quisiera, ¿no? Y hace poquito una persona decía, es que eso va a afectar mi libertad de expresión o mi libertad de tránsito o mi libertad de educación. Y yo les decía, no, porque por ejemplo, en la libertad de tránsito tú puedes transitar por la calle, pero si tú ves un coche, lo que no puedes hacer es subirte encima del coche para caminar, porque entonces estarías afectando una propiedad privada. Tu libertad de tránsito va a terminar donde empieza esa libertad privada, de propiedad. Entonces, así como nosotros no vamos por encima de los coches o no nos subimos o no transitamos por propiedad privada y eso no afecta a nuestra libertad de tránsito, pues lo mismo aquí en Internet ahora. Si yo quiero utilizar obras, pues tengo que pedir autorización o tendré que pagar cuando sea necesario. Hay obras que los mismos autores pueden autorizar porque les interesa que se difunda su obra, les interesa que una persona en un programa pueda promocionarla o simplemente ayudar a las personas, pero hay que pedir la autorización. ¿Y esto qué va a generar? Pues a final de cuentas, uno, o que se pida autorización o que entonces se busque hacer sus propios contenidos o irnos a esquemas de copyleft o de Creative Commons, donde ahí yo puedo buscar música que el autor autoriza, que se pueda utilizar, que se pueda difundir. Y entonces ya no tengo que irme a la música comercial, tendré que buscar otro tipo de música, insisto, en copyleft, en Creative Commons, que yo pueda utilizar bajo las reservas que ahí se señalen, pero que es en principio como regla general libre su utilización. Entonces tendré que irme hacia ese lugar, los que no quieran pagar, o crear los propios, o hacer los propios contenidos, ¿verdad? Que eso es algo importante. Y ya que también se habla de leyendas, hay una que siempre me gusta señalar porque la gente tiene esa idea, y es que cuando nosotros subimos una obra, por ejemplo, a Facebook, a Instagram, o sea, nosotros somos autores de una obra y la subimos, mucha gente cree o piensa que se pierde la titularidad de los derechos de autor, y esto no es cierto. Una vez una persona me dijo, oye, es que yo subí una foto a Facebook y después mi foto la vi anunciando como una foto familiar, la vi anunciando a unos coches o algo así en un espectacular. Y pues no pudo hacer nada porque esa foto yo la subí a Facebook y entonces ahora Facebook tiene la propiedad de esa foto y por lo tanto pues ya ella puede venderla y pues ni modo, me tengo que aguantar. Esto no es cierto. Cuando yo subo algo a una red social, normalmente lo que estoy otorgando es una licencia no exclusiva y de manera gratuita para todos los miembros de ese portal, ¿verdad? De esa red. Entonces, si yo subo una foto a Facebook, lo que yo estoy permitiendo es que todos los que tienen Facebook puedan compartir la foto de manera gratuita. Pero eso no implica una licencia exclusiva. Yo puedo comercializar con mi foto porque yo tengo los derechos de autor sobre esa fotografía y entonces yo puedo comercializar con esa foto, yo puedo otorgar licencias sobre esa foto, es decir, no pierdo mis derechos de autor sobre la fotografía, simplemente otorgo la autorización para que todos los miembros la puedan difundir, la puedan ver de manera gratuita. Entonces, esto es algo importante. Ustedes siguen teniendo los derechos de todas las obras que suban a las redes sociales. Y en este caso, ¿qué sucede con una fotografía que a lo mejor yo tomo y de repente está en Facebook? A lo mejor yo le di la licencia a alguien más y esa persona la sube a Facebook. Bueno, obviamente es algo que hicieron sin autorización,
Pero en los términos y condiciones de Facebook señala que en realidad Facebook es un licenciatario y que es de forma exclusiva y que en realidad lo que entiendo es que tendríamos que pedirle el permiso de autorizarlo a Facebook y no tanto al usuario. ¿O cómo está esa parte con Facebook? No, mira, cuando tú subes una fotografía, insisto, tú ya autorizas a Facebook de manera gratuita una licencia no exclusiva. Es decir, tú ya no puedes, salvo que tú después siguieras las políticas que tienen ahí de darte de baja y todo esto, retirar esa obra. O sea, tú ya una vez que la subiste, ya perdiste el control en cuanto a el uso no exclusivo de todos los miembros de esa red. Pero a final de cuentas, tú tienes los derechos patrimoniales sobre esa obra y tú puedes venderla. Lo único es que tendrá esa restricción, que esa obra podrá ser reproducida y podrá ser vista por todos los miembros de Facebook. Ahora, si yo tengo una fotografía y una persona ajena a mí la sube a Facebook, lo que yo puedo hacer es, precisamente con este tipo de procedimientos que ya vienen en las reformas a la ley, solicitar a Facebook que se baje esa fotografía de Facebook, en virtud de que yo soy el titular de los derechos de autor, yo lo acredito, y entonces yo solicito que se baje esa fotografía del portal. Se le dará aviso a la persona que la subió para ver si tiene algo que manifestar. Normalmente esa persona pues va a decir, no, pues la verdad es que yo la subí pensando que o no lo sabía, y entonces ya la obra se retirará porque yo acredito que soy el titular y que yo de los derechos de autor y que yo no subí esa obra. Entonces así operaría. Pero algo también importante, una vez que algo se sube a Internet, independientemente de que sea legalmente válido o no, luego es muy difícil el erradicarlo, ¿verdad? El bajarlo, sí. Porque aunque yo le diga a una red, a lo mejor ya brincó a otra red y cuando ya bajé de una red, luego lo bajé de otra red, vuelve a empezar en otra red y en fin, se va multiplicando. Entonces hay que tener mucho cuidado, yo siempre les digo, con lo que ustedes suban a Internet, porque pues se pierde después el control y ya fotografías que en un momento dado luego puede traer consecuencias, porque pueden ser fotografías que en un momento dado me gustaban, pero luego ya no, pues ya esas fotografías ya están pues en toda la red a nivel mundial. Claro, exactamente. Y tenemos otra pregunta del público que nos señala, ¿las DRM afectan el derecho de copia privada? Por ejemplo, de un libro PDF comprado legalmente de Gandhi respecto del que quiero usar en un dispositivo móvil distinto a aquel en que lo descargué o imprimirlo para tener una versión impresa, pero que no lo puedo hacer por tener una DRM. Uh-huh. Mira, dentro de las excepciones que viene en la ley, está la relacionada con la interoperabilidad. De tal manera que yo puedo romper esa medida si es una copia que yo tengo para mi uso personal, es válido, no hay ningún problema, ¿verdad? Yo puedo perfectamente hacer si yo lo compré en PDF, podría imprimirlo y estaríamos hablando de que eso sería dentro de las excepciones de interoperabilidad. Entonces, ahí no hay ningún problema. La gente, precisamente con este tema, señalaba, oye, es que yo ya no voy a poder cambiarle la carátula, la pantalla a mi celular, o no voy a poder ponerle más memoria a mi computadora, porque entonces vamos a ser infractores o delincuentes. No. Sí. En este sentido, precisamente por dos cosas, la figura del agotamiento del derecho, que cuando yo soy dueño de algo, si yo compro una computadora, yo soy dueño de la computadora, y desde luego original, y esa computadora yo puedo modificarla o hacerle lo que yo considere, destruirla inclusive, precisamente por la interoperabilidad. Y dos, si yo puedo romper inclusive las medidas para hacerle adecuaciones a mi computadora. Lo que sí, estamos hablando de que las reparaciones, es válido que se pueda reparar una computadora. Lo que no es válido es, por ejemplo,
que una persona dijera, oye, yo te voy a vender un software, y ahí es a donde va dirigido las medidas de protección. Yo te voy a vender un software con el cual en tu celular ya puedes bajar aplicaciones sin pagar. Ahí, porque yo rompo el sistema que tiene Android o iPhone para que puedas obtener todas las aplicaciones de manera gratuita. O mira, yo te voy a poner un software con el cual rompes la licencia que tiene Microsoft, y entonces yo hago una comercialización y lo ofrezco, que te puedo poner el software de Microsoft, Office, rompiendo las medidas de protección. Ahí es a donde va. No va a reparaciones, va a personas que se dedican a romper estas medidas con la idea de obtener un lucro, ¿no? Por ejemplo, las señales de televisión. Hace poquito también un amigo me decía, oye, es que yo ya a través de un sistema, un proveedor, le pago no sé cuánto al mes y yo ya tengo la programación de Sky de manera gratuita, más aparte la de ABC de Estados Unidos, porque precisamente lo que hacen es romper las medidas de protección que se tienen y obtener un lucro. Ahí es a donde va dirigida las reformas a la ley, no a las reparaciones, insisto que esto está dentro de las excepciones, no a que yo pueda hacer una modificación a mis equipos o, insisto, como en la pregunta que me hicieron, a un uso personal que yo pueda hacer de una obra que compré y que si la tengo en formato PDF yo la quiera imprimir o viceversa, yo la pueda pasar a otro formato. Exactamente. Y bueno, una última pregunta, por el tiempo que ya estamos casi en el límite y para que nos puedas platicar un poco de la maestría que coordinas. Hay una pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿en qué momento podremos dejar de usar la imagen de Peña Nieto, ya que no es presidente ya de la República? ¿O hasta cuándo deja de ser figura pública? Yo creo que sigue siendo figura pública, ¿no? O sea, todos los presidentes, por ejemplo, Fox, sigue siendo figura pública, ¿no? Inclusive ahora me llamó mucho la atención que ahora Fox ya renunció a su pensión y entonces ahora me llegó ahí de que te puede cantar las mañanitas si le pagas, creo que te cuesta 5,000 pesos o 10,000 pesos, no sé cuánto. Entonces tú le pagas a una cuenta y él entonces te canta las mañanitas en un video personalizado. Que digo, bueno, pues es formas de trabajar o de sacarle provecho a su imagen. Pero insisto, son personajes públicos. Un expresidente siempre seguirá siendo un personaje público, ¿no? A lo mejor si hablamos ya de subsecretarios en la época de López Portillo, en la época de Salinas, pues ya nos acordamos de quiénes son, ¿verdad? Pero los expresidentes, desde luego, seguirán siendo figuras públicas. Así es. Y bueno, aprovecho también para mandar saludos, gente que nos saluda desde Lisset Escobedo, desde Culiacán, Ricardo Alcalá, desde Mexicali, Baja California, muchas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, sí quisiera aprovechar estos últimos minutos para que nos compartieras, digo, yo sé que tú coordinas una de las maestrías pues más importantes en realidad en la materia de propiedad intelectual, y sí quisiera que nos comentaras un poco, por favor, ¿no? Gracias, Cintia. Sí, mira, es una maestría que ofrecemos en la Universidad Panamericana. Es una maestría dirigida a abogados en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías. Tiene reconocimiento de validez oficial por parte de la SEP y es una maestría que su característica es que es semipresencial, es decir, las clases son en línea y solamente tenemos una clase presencial. Ahorita, desde luego, no hemos podido tener las presenciales, han sido completamente en línea, pero normalmente tenemos una clase presencial al mes, ya sea en el campus Aguascalientes o en el campus UP Ciudad de México. Y en esa clase presencial se ven, no es que se tengan nuevamente clases, porque las clases son en línea, sino que se utiliza el método del caso, de tal manera que ese día se tiene toda una mañana completa para relación con lo que se vieron en las clases teóricas y entonces se complementa muy bien la teoría con la práctica, de tal manera que el alumno lo que vio en las clases teóricas a través de casos
o de que engloban todas las materias que se vieron en la clase teórica, puede comprender muy bien cómo puede aplicar esos conocimientos. Entonces, si realmente les interesa, en agosto precisamente se va a abrir el módulo en derechos de autor y si mencionan aquí el programa de Cintia, les vamos a ofrecer un 10% de beca por si hay alguien que esté interesado, pero se tienen que apresurar porque estamos a punto de iniciar. Si están interesados, pueden mandarme un correo. Mi correo es M de Manuel Magana, como mi apellido, mmagana@up.edu.mx, y con todo gusto les puedo mandar informes. Perfecto, pues muchísimas gracias. De hecho, si puedes compartirnos el banner para que también lo subamos a nuestra página. Muy bien, claro. Muchas gracias también por el descuento que nos ofreces a todos nuestros radioescuchas. Y pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Realmente creo que fue sumamente nutrido este programa. Fueron cuestiones que además de ser muy puntuales, fueron perfectamente explicadas por el doctor Manuel. Bueno, Manuel, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta mañana, que compartas con nosotros todo el conocimiento que has adquirido en esta materia, y sobre todo pues, también agradecemos el descuento que nos ofreces para la maestra. Muy bien, pues estoy a sus órdenes. Y Cintia ya también es maestra de nosotros, entonces es un gran fichaje en la maestría. Pues claro que sí, no me queda más que agradecerte, Cintia, la invitación a los radioescuchas, y cualquier duda, cualquier tema adicional, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Nos vemos en nuestro próximo programa. Hasta luego. Hasta luego.